buenas tardes. Vamos a seguir con evolución. Habíamos visto la teoría de Lamarck, que era básicamente la teoría de los caracteres adquiridos, caracteres que terminaban siendo ventajosos para la especie y como eran ventajosos, eran transferidos a la descendencia. Previamente un perfeccionamiento de esto en el tiempo. Lamarck no explica cómo es el perfeccionamiento y no explica cómo se transfieren. Por lo tanto, hoy es una teoría, si bien todavía planteada, podría ser descartada, porque bueno, hay cosas que hoy se explican de otra manera. Aparte, los caracteres no pueden adquirir. Yo no me puedo cortar o pegar alas para volar. Y vamos a suponer que tuviera la posibilidad de pegarme alas y volar, esta característica adquirida no podría transferirla a mi descendencia. Es imposible. Y eso es lo que descarta un poco la teoría de Lamarck. Lamarck establecía que vos adquirías un carácter y este carácter era ventajoso y como era ventajoso lo perfeccionaban y lo transferían a la descendencia, mientras que los caracteres no ventajosos eran desechados. Darwin habla de la evolución en función de la selección natural, ya no habla de caracteres adquiridos, ¿eh? Habla de un proceso continuo de transformación. Lo que marca Darwin es importante en el sentido de que Darwin lo que observa son individuos de una misma especie con características físicas, si bien parecidas, diferentes a la vez, como por ejemplo el pinzón de pico corto y el pinzón de pico largo. Él lo que entiende básicamente que al tener pico largo o pico corto, esas características físicas le permiten adaptarse mejor a un ambiente o a otro. Y a eso lo llama selección natural, o sea, el pico corto vive en una isla y el pico largo vive en otra porque la naturaleza los elige, porque tienen la característica que mejor se adapta, definición de selección natural, que ya tienen ustedes ahí. Ahora, el mecanismo que utiliza la naturaleza se llama reproducción diferencial. Esto planteado por Darwin, ¿no? En la reproducción diferencial ustedes tienen un concepto muy básico, muy sencillo de entender. Se reproducen más y mejor los que mejor se adaptan. ¿Por qué? Porque el que no se adapta no alcanza a reproducirse, muere antes, muere en el intento. Entonces, en esa isla donde había muchas piedras, se reproduce el que puede alimentarse. Se alimenta, crece y se reproduce y deja descendencia que nace en su mayoría con pico largo. Lo que pasa es que acá Darwin no puede explicar, en realidad le faltó un poquito de letra para decir de dónde salía pico largo y corto. Él sabía que existían y que esas diferencias se daban por la evolución y que a lo mejor posiblemente estos pinzones de pico largo y pico corto venían a lo mejor de un antepasado común. Pero bueno, el ambiente los fue seleccionando y los fue separando. Y también plantea, cosa que yo no lo dije en otra clase, que en algún momento estos individuos que son pinzones, tarde o temprano, en algún momento, en un periodo evolutivo, dejen de ser de la misma especie y empiecen a ser especies diferentes, ¿no? Esto podría uno, si lo piensa así, medio entre casa, podría entender por qué el hombre es diferente al resto de los homínidos o al resto de las especies que forman antepasados comunes. O sea, si uno mira para atrás en la evolución, va a ver que el Australopithecus es un antepasado, pero no es sapiens. Entonces, entre el Australopithecus y el sapiens hay un proceso evolutivo. Hay un proceso evolutivo que posiblemente, a lo mejor en una misma especie, el ambiente lo estimuló, generó cambios físicos y estos cambios en el tiempo dieron lugar a la aparición, obviamente, de especies paralelas, entre las cuales estamos nosotros. ¿eh? Bien, hoy vamos a ver la teoría neodarwinista, la teoría neutralista y la del equilibrio puntuado. ¿ah? Eh, Creo que es bastante interesante. Bueno, lo dejo a su criterio. Bien, con respecto a la teoría neodarwinista, vamos a aclarar algo. Se llama neodarwinista porque retoma los conceptos planteados por Darwin. O sea, no es que descarta lo que Darwin establece, todo lo contrario. Retoma la selección natural como un mecanismo de evolución, como el mecanismo de evolución.
La diferencia está en que incorporan los conceptos de genética mendeliana. A ver, expliquemos un poquito esto. Darwin dice, los pinzones que tienen pico largo habitan islas pedregosas y los pinzones de pico corto habitan islas donde hay mucha vegetación. Entonces, lo primero que llega a deducir es que el ambiente estimula los cambios. Y lo segundo que deduce es que los pinzones de pico largo y pico corto son de la misma especie, pero tienen variaciones diferentes, tienen variaciones físicas distintas. Entonces, al tener distintas variantes físicas, estos pinzones pueden adaptarse a los distintos ambientes, pero es la naturaleza la que define quién se adapta en un ambiente y quién se adapta en otro. Perfecto. Y Darwin dice, bueno, la naturaleza elige el pinzón de pico largo para que se reproduzca más y mejor en la isla pedregosa. Ok. El mecanismo lo llama reproducción diferencial. O sea, la selección natural lo elige y aplica un mecanismo de reproducción diferencial, que es muy sencillo de entender. Se reproduce más y mejor aquel que mejor se adapta al ambiente, o el que tiene la característica que mejor se adapta. Obviamente, que si uno lo piensa, puede decir, bueno, a ver, hay dos pinzones, uno de pico largo y uno de pico corto. En una isla pedregosa, ¿quién puede vivir? ¿Quién puede sobrevivir? Solamente el de pico largo. Por lo tanto, el de pico corto va a morir antes de madurar y reproducirse. Por eso, ¿quién se reproduce más y mejor? El que mejor se adapta. Bien. Entonces, vos visitás esta isla pedregosa y encontrás todos pinzones de pico largo, porque son los que se adaptaron al ambiente. Son los que la naturaleza decidió que se adaptaran por la característica física que tenía. Muy bien. Lo que Darwin no pudo explicar, ¿de dónde carajo salía esa diferencia de pico? O sea, sí, las piscinas tienen diferentes picos, perfecto. Bueno, ¿de dónde sale la diferencia de pico? Y acá entran los neodarwinistas. ¿Por qué entran los neodarwinistas? Y bueno, porque aparece un muchacho llamado Gregory Mendel que descubre los mecanismos del herencia y dice, señores, eh, tomen, a ver, incorporen esto al conocimiento científico y se volvieron locos los tipos, porque decían, uy, mirá lo que está explicando este muchacho, ¿no? Cómo es la diferencia del pico? Ahora entendemos lo que Darwin no pudo explicar. ¿Por qué existen pico corto y pico largo? Porque la naturaleza lo elige. Sí, 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 pero pará. Antes que eso, la especie tiene variantes físicas. Estas variantes físicas para pico largo y pico corto están determinadas genéticamente. Ah, mira vos. O sea que si hay variantes para distintas formas o distintas características, la especie tiene variabilidad genética. Por lo tanto, al tener variabilidad genética, la naturaleza puede actuar. Esto es más o menos, mirado así, pero a la distancia, es como que cuando vos tenés un ropero lleno de ropa, pero tenés mucha ropa de distinta forma, entonces tenés distintas variantes para poner. Entonces, cuando vos salís al ambiente, cuando vos tenés que, vamos a suponer, tener una fiesta, vos querés ir a una fiesta y te querés vestir. Entonces elegís la ropa que mejor te queda, que mejor te gusta. Y eso te permite adaptarte a ese ambiente. Si no tuvieses, a ver, si vos tenés un ropero todo lleno de camisas blancas, o qué sé yo, chicas, no sé, una ropa blanca, todo el mismo color, sí, ponga una, te ponga la otra, va a ser lo mismo porque no hay variabilidad. Esto es lo que los neodarwinistas plantean, que para poder evolucionar la especie necesita tener variabilidad genética. Ahora, esa variabilidad genética, esa variante que tienen los pinzones de pico largo y corto, se lo tienen que transferir a los hijos, a la descendencia. La única forma de transferir a la descendencia esta información es a través de los genes. ¿Ah? Y el mecanismo por el cual se transfieren genes hace que nosotros pertenezcamos, y las especies, la mayoría pertenezcan a poblaciones mendelianas. Entonces, hay dos o tres puntos que ustedes tienen que recordar. Las especies evolucionan por selección natural. Bien. Pero a diferencia de Darwin, en la teoría neodarwinista, para poder evolucionar necesitan tener variabilidad genética. Un tema que después vamos a explicar cuando veamos Mendel. Por otro lado, esa variabilidad genética, ¿eh? Esa variabilidad genética
depende de que nosotros podamos transferir genes. Ahora, para poder transferir genes necesitamos pertenecer a poblaciones mendelianas. O sea, dicho de otra manera, cumplir con la segregación y la distribución aleatoria independiente. Yo quiero que en un futuro tener hijos y quiero que mis hijos sean felices. ¿Qué necesito para que mis hijos sean felices? Le preguntó el pinzón a la naturaleza. Y mirá, loco, acá yo hice esto con piedra, o sea que necesito que los pinzones acá tengan pico largo. Ah, bueno, o sea, yo necesito que mi hijo nazca con pico largo. Bien, ¿y cómo hago para que nazca con pico largo? Y le tengo que transferir a mi hijo la información genética para que cuando mi hijo se estructure físicamente, nazca con pico largo y así poder adaptarse. Bien. Pero también tengo que guardar el otro, el de pico corto, guardarlo, porque si bien no es ventajoso o adaptativo en este momento, me podría hacer falta. En algún momento me podría hacer falta. Entonces, perfecto. Utilizo un mecanismo de segregación y distribución aleatoria independiente para transferir los genes y así permitir que exista la variabilidad genética y que actúe la selección natural. Ok. La otra diferencia, o mejor dicho, la diferencia más importante, aparte de lo que acabamos de hablar, entre la teoría darwinista y la neodarwinista, es que la teoría neodarwinista, mejor dicho, en la teoría neodarwinista, la selección natural opera a través de un mecanismo llamado eficacia biológica, que pasaremos a explicar en las próximas diapositivas, o filmina o llamada como quieran, che. ¿Estamos bien acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, acá lo que quisimos mostrar es un poco la diferencia entre el concepto de reproducción diferencial y eficacia biológica. O sea, las comparaciones en que uno habla de genética y el otro no. Bueno, a ver si lo podemos explicar con el dibujito. Ustedes tómenlo como un esquema y no se compliquen la vida. Según Darwin, acá tengo un pinzón de pico largo, ¿lo ven? Y un pinzoncito o pinzoncita de pico corto. El pinzón de pico largo es elegido por la naturaleza para vivir en un ambiente A. El ambiente A es un ambiente lleno de piedras con pocos vegetales. ¿Lo ven ahí? El verdecito. Bien. El pico corto es elegido por la naturaleza para vivir en un ambiente tipo B. El ambiente tipo B, mucha vegetación con flores. Entonces, estos dos individuos que pertenecen a la misma especie, que es el pinzón, son físicamente distintos. Entonces Darwin dice, bueno, hay diferencias físicas y estas diferencias físicas son lo que le permite a la naturaleza elegirlos para vivir en ambientes distintos, selección natural. Está. Bien, ¿qué va a hacer el pinzón de pico largo en esta isla pedregosa? Y se va a reproducir. ¿Qué va a hacer el pinzón de pico corto en esta isla con mucha vegetación? Se va a reproducir. El mecanismo que van a utilizar va a ser el de reproducción diferencial. Entonces, hoy encuentro pinzones de pico largo en la isla A y pinzones de pico corto en la isla B, pero en ningún momento voy a tener cruzados los pinzones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Claro, Darwin hablaba de pico corto, largo como variantes físicas o características físicas diferentes que le permitían a la naturaleza elegir cuál se adaptaba mejor. Perfecto. Miren los neodarwinistas. Los neodarwinistas hablan de que la forma de pico es un carácter heredable, ¿no? Se transfiere a la descendencia, ¿ok? A través de los mecanismos de la herencia, segregación y distribución aleatoria independiente de los caracteres. Después explicaremos genética. Perfecto. Van a aparecer ahora conceptos nuevos. El alelo largo y el alelo corto. Los alelos son las dos porciones de un mismo gen. El gen pico, forma de pico, tiene en esta situación, en este caso particular, tiene dos alelos. Alelo largo, alelo corto. Bien. Estos alelos largos y cortos se van a recombinar. En algún momento, las poblaciones mendelianas segregan alelos, se recombinan los alelos y aparecen los nuevos individuos. O sea que las combinaciones genéticas con estos dos alelos podrán ser L grande, L chico, L grande, L grande, L chico, L chico. ¿Lo ven? Repito. L grande, L chico, L grande, L grande, L chico, L chico. Estas tres combinaciones genéticas dadas por recombinación de alelos dan origen a los que voy a conocer como los genotipos.
El primero que aparece, L grande y L chico, es el heterocigota. El segundo que aparece, L grande, es el homocigota dominante. Y el tercero es el bendito y mal querido homocigota recesivo. Lo de dominante y recesivo se lo voy a dejar para explicar después. No puedo ahora porque estamos hablando de evolución. Pero recuerden estas tres combinaciones. Heterocigota, homocigota dominante, homocigota recesivo. Hetero porque son dos alelos distintos. Homo porque los alelos son iguales. Punto. Bien. Miren las expresiones fenotípicas, las características físicas. El primero nace con pico largo. El segundo nace con pico largo y el tercero nace con pico corto. Acá tengo las variantes fenotípicas, características físicas que pueden verse o no. ¿Ah? Entonces, a partir de esta característica física, imaginen esta situación, que esto se da en la isla Pedregosa. ¿Quiénes sobrevivirían? Los dos de pico largo y el de pico corto moriría. ¿Está? Bien. Ahora, esta misma situación en la isla de vegetales haría que los dos picos largos mueran y el de pico corto sobreviva. Sobreviva y luego se reproduzca. ¿Ah? Entonces vos vas a tener que, ¿por qué hay picos cortos en la isla donde hay mucha vegetación? Porque se adapta mejor. ¿Por qué hay pico largo en la otra? Porque se adapta mejor. ¿Por qué hay pico corto y pico largo? Porque hay variedad genética, variabilidad genética, siendo el pico largo que se adapta mejor acá y el pico corto allá. ¿Lograron entender más o menos el concepto de lo que es la importancia de la genética mendeliana? Ahora, si uno pone la balanza, eh, lo vamos a ver en el otro modelito, si no me equivoco, cuáles se expresan más, o sea, cuáles son más ventajosos y cuáles no. Obviamente que la ventaja adaptativa la va a tener siempre el heterocigota y nunca un homocigota. Tres cositas que quería grabar acá, que recuerden por favor, porque es importante, el concepto de población mendeliana, el de especie, el de aislamiento reproductivo, que no hay mucho más que decir. El concepto básico, me gusta el de aislamiento reproductivo, porque es aquel aislamiento, esto saben cómo funciona, mire, yo se lo voy a explicar de un ejemplo muy vulgar. Imagínate que vos tenés un criadero, vos invertiste toda tu plata, toda tu herencia en un criadero de ovejeros alemanes. Perdón, no de ovejeros alemanes, de perros salchichas. Tenés todo perro, tenés un criadero de perros salchichas, tenés $1 millón metido en un criadero de perros salchichas, para vender perros salchichas puros. ¿Está? Hiciste todo lo que tenías que hacer y resulta que vino tu vecina, con un perro de la calle, con un perro de la calle. ¿Está? Y resulta que ese perro de la calle se le soltó a la vecina, se metió en los caniles y te hizo un desastre. Bien, a la mierda el aislamiento reproductivo. No es lo mismo, porque acá el perro de la calle y el salchicha pueden tener relaciones sexuales y pueden quedar embarazados, pero no es lo mismo. En el aislamiento reproductivo hablaríamos de individuos de una especie que no se cruzan con individuos de otra especie. Y si se cruzan, no habría riesgo de descendencia, porque la descendencia sería estéril. Me interesó ese punto, el resto no pasa nada. A estudiarlo, obviamente. La eficacia biológica es el mecanismo a través del cual opera la selección natural en la teoría neodarwinista. Bien, obviamente que para poder transferir genes yo tengo que reproducirme. O sea, no tiene sentido tener sexo si yo no voy a reproducirme. Esto desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la ecología. A ver, ¿para qué tienen sexo los animales? Para reproducirse. El hombre puede tener sexo por placer, es un problema aparte, es una cuestión cultural de especie. Pero básicamente, a ver, imaginen que la especie en el hombre, nadie quisiera reproducirse, o sea, tengamos sexo sin reproducción, tarde o temprano se extinguiría nuestra especie porque no habría descendencia. Entonces yo necesito que haya reproducción. ¿Está? Eso en términos biológicos hablamos de la fertilidad. O sea, si yo tengo una yuta de conejo y uno de los conejos es infértil, por más que quieran, la especie de conejo desaparecería de la faz de la Tierra. Y la otra característica que es de la eficacia biológica, el otro mecanismo es la viabilidad. ¿Eh?
La viabilidad es la capacidad de sobrevivir. O sea que la naturaleza no solamente elige el pinzón de pico largo y corto, sino que elige, a ver, vos sos pico largo, bien, pero sos fértil, sí, bien, y podés sobrevivir, listo, perfecto, pasá, dale, vamos. Al otro lo descarta. ¿Está? ¿De acuerdo? Dos conceptos tengo que grabar, que son la microevolución y la macroevolución. Forman parte de la definición de la teoría neodarwinista. En la teoría neodarwinista vamos a hablar de que hay sustitución genética. Hablamos de genética, entonces el ambiente va sustituyendo genes, ¿eh? Permitiendo que haya modificaciones en la misma especie. Por eso uno puede ver a lo mejor que dentro de una misma especie, como podría ser, qué sé yo, no sé, el hipopótamo, tener un hipopótamo blanco, el hipopótamo negro, por dar un ejemplo que se me ocurre ahora, como, qué sé yo, una planta, no sé, una planta no, pero bueno, eh, dentro de nuestra misma especie hay variantes fenotípicas, eh, pero siguen siendo de la misma especie. Si la sustitución genética en el tiempo es prolongada, o sea que mucho tiempo y la sustitución termina siendo total, y loco, dejaste de ser de esa especie y empezás a ser de otra especie, ¿cuál? Una nueva. ¿Y qué pasó con la anterior? Y desapareció del mapa. ¿No puede volver? No, no va a volver nunca más. Bien, eso es la macroevolución y la microevolución. Conceptualmente, tanto la macro como la micro necesitan de la estimulación del ambiente y obviamente necesitan de la variabilidad genética. Estamos de acuerdo, ¿no? Muy cortito, las ventajas de ser heterocigota. Acá pusimos un carácter genético como ser la forma del pico con sus dos alelos. Pico corto, recesivo, para mi gusto en este caso lo elegí yo al azar, y pico largo dominante. Bien, entonces tengo dos picos largos, ¿lo ven? Juan y Martita con el moñito arriba. Pico largo, pico largo. Los dos son heterocigotas. Cuando se cruzan y cuando se recombinan genéticamente, se cruzan y se recombinan genéticamente, ustedes van a ver que se producen las cuatro combinaciones posibles. L grande, L grande, L chico, L grande, L chico, L grande, L chico, L chico, L chico. Entonces vamos a tener una homocigota dominante al principio, dos heterocigotas en el medio y una homocigota recesiva. Bien, fíjense que yo lo taché. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en el ambiente de la isla pedregosa. Entonces, ¿quiénes son los que pueden sobrevivir? Los que tienen la característica que mejor se adapta, según Darwin, ¿está? Y según los neodarwinistas, los que tienen la característica física deseada por selección natural y por eficacia biológica. Los de pico largo pudieron alimentarse y sobrevivir. Y como sobrevivieron ahora, se pueden reproducir. Y son los que van a dejar descendencia. ¿eh? Entre medio fue la selección natural la que permitió que actúe la eficacia biológica. Los tres de pico largo son los que se reproducen y sobreviven. Por eso, ser heterocigota le da ventaja a la especie, porque le da posibilidad de que aparezcan las dos formas físicas y de las dos formas físicas o fenotipos sobreviva y se reproduzca el que mejor se adapta. Casi Darwin, casi. La ventaja de ser heterocigota le da la posibilidad de cambios adaptativos a la especie. Ahora, ser heterocigota implica tener variabilidad genética individual y a su vez variabilidad genética de la especie. Esto es lo que Darwin en parte no podía observar, o sea, no podía explicar. Él veía que había individuos que pertenecían a la misma especie que no eran iguales, que tenían ciertas diferencias físicas individuales y estas diferencias físicas le permitieron, por ejemplo, a los pisones vivir en islas pedregosas y en islas con mucha vegetación. Bien. Ahora ya sabemos que esas diferencias individuales se deben en parte a la variabilidad genética individual y a la variabilidad genética de la especie. Tener variabilidad desde el punto de vista de la genética es ser heterocigota. Ser heterocigota es tener o poseer las dos opciones alélicas diferentes para cada carácter, como ser pico largo y corto.
y expresar obviamente uno de los dos. ¿Cómo se logra en una especie? ¿Cómo se logra tener variabilidad? Lo vimos en el punto anterior, se logra por recombinación genética y por mutación. Quería hacer hincapié en mutación, que es un concepto bastante, por ahí uno siempre piensa en la mutación y piensa en algo malo, y en realidad la mutación desde el punto de vista de la genética es fundamental para generar variabilidad. Acá tienen 7 ítems o características de la mutación. La mutación es un error grande o pequeño de la duplicación del ADN. ¿eh? Yo voy a transferir el ADN a mi descendencia en el espermatozoide o en el óvulo, dependiendo del sexo del individuo, pero previamente tengo que duplicar la información. Eso lo van a ver después en, en síntesis. Pero bueno, por ahí al copiar la información, copio mal un dato y este dato, entre comillas dato, ¿no? Genera un nuevo alelo, genera un nuevo gen y esto genera variabilidad. Esta mutación es siempre al azar, o sea que no afecta siempre a un alelo determinado. Es muy poco frecuente en el ambiente. Una vez que se produce, no se vuelve atrás y esto da lugar a nuevos genes. Es una fuente de variabilidad porque genera nuevos genes. Puede ser adaptativo o no. Pues a veces te toca una mutación genética que te ayuda a sobrevivir como individuo de una especie, en realidad como especie, ¿no? Porque a lo mejor el individuo mutado, bueno, termina siendo perjudicado, pero básicamente la mutación puede ser adaptativa o no, y por lo tanto puede ser ventajosa o desventajosa. Este concepto quiero que quede claro porque es un concepto bastante importante en la teoría genética. Bueno, no hay mucho que decir con la teoría neutralista. Su autor es un japonés, Kimura. Esta teoría es la que se contrapone a la teoría neodarwinista. En la neodarwinista la evolución se apoya en la genética y acá los neutralistas dicen que si bien existe la variabilidad genética, que existen los genes, que sería algo así como que están presentes pero que son neutros, o sea que no intervendrían en forma directa en el proceso evolutivo. ¿eh? Como que la evolución sería casi por el azar. ¿sí? Los alelos son selectivamente neutros y que su cambio es producto del azar, no considera la selección natural como el único mecanismo de la evolución, dice que las mutaciones en su mayoría son neutras y no afectan a la adaptación de los individuos. Cuando hace referencia a neutro, está presente, existen, pero no son la causa de la evolución. Eso es básicamente lo que establece la teoría neutralista. Lo que tenés que acordarte básicamente se contrapone por completo a la teoría neodarwinista que dice que los genes son fundamentales en el proceso evolutivo. ¿tá? La teoría del equilibrio puntuado, eh, fue postulada en 1975, 1972, 1975. Eh, agrega un nuevo concepto a la evolución, que es el concepto de éxtasis evolutivo. En realidad, la teoría lo que plantea es que algunas especies que se reproducen sexualmente van sufriendo pequeños cambios a lo largo del tiempo. ¿eh? Y que los grandes cambios que generarían modificaciones importantes, son muy raros, muy poco frecuentes, esporádicos y se producen en forma rápida. Y ese gran cambio daría origen a una nueva especie o a un nuevo linaje, lo que conocemos como especiación. Traducido de otra manera, podríamos decir que en una especie habría un periodo de tiempo largo donde los cambios son prácticamente insignificantes o no visibles y que de golpe por un estímulo del ambiente, cambio brusco en el ambiente, habría un cambio brusco en el material genético que daría lugar a la desaparición de esta especie y la aparición de una nueva. A ese periodo de tiempo, no de cambio brusco, sino ese periodo de tiempo en donde los cambios prácticamente no existen o son insignificantes, esta teoría lo llama éxtasis evolutivo.
No, por último queríamos explicar el concepto de éxtasis evolutivo, que es tal vez lo más importante de la teoría. Eh, la teoría plantea más o menos, el éxtasis evolutivo sería algo así, ¿no? Como que durante un periodo largo de tiempo una especie está prácticamente sin evolucionar. ¿Por qué? Porque los cambios que sufre la especie son mínimos. Entonces no habría evolución o no habría nada. Un periodo largo de tiempo, sin evolución. Eso es el éxtasis evolutivo. Ahora, ese éxtasis evolutivo culmina con un punto de quiebre donde se reactiva el proceso evolutivo en forma brusca, ¿eh? Se reactiva en forma brusca y obliga a esta especie a cambiar tanto que se transforma en una especie nueva. ¿Eh? Por eso, al final de todo éxtasis evolutivo, siempre hay un fenómeno de macroevolución o especiación. Repito, al final de todo éxtasis evolutivo, ¿eh? Siempre hay un fenómeno de macroevolución o especiación. Eh, Recuérdenlo porque esto podría ser un planteo para ver qué pasa con el hombre en la actualidad. El hombre no está sufriendo cambios significativos en sus características, por lo tanto uno podría pensar que el hombre está en éxtasis evolutivo, ¿ah? O sea, está pasando por un periodo de tiempo sin evolucionar. Según esta teoría, tarde o temprano, en algún momento, se produciría un cambio brusco en el ambiente, que sería el punto de quiebre, que obligaría a nuestra especie a transformarse en una especie nueva. El proceso lo llamaríamos especiación o macroevolución. Por lo tanto, nuestra especie, que estaría, según esta teoría, en éxtasis, dejaría de estar en éxtasis para transformarse en otra especie. ¿Ah? Esto sí se produjera un cambio brusco en el ambiente. Esto es discutible, obviamente es una teoría, así que si alguna vez te preguntan si el hombre está en éxtasis evolutivo, uno no podría ni afirmarlo ni descartarlo. En realidad podría decir, sí, podemos pensar que está en éxtasis porque desde que apareció el hombre hace 150.000 años, sus características se han mantenido prácticamente estables. Entonces no ha habido cambios genéticos. Pero también habría que plantearse que 150.000 años en tiempos de evolución no es nada. Entonces, uno podría decir, ¿estamos sin cambios? Sí, pero ¿el tiempo es suficiente para afirmar que estamos en éxtasis? No. Ah, listo. Entonces es un ni. Uno tendría que defender este concepto explicándolo de esta manera. Decir, bueno, para estar en éxtasis debe pasar un periodo largo de tiempo. Acá el hombre tiene 150.000 años, que en tiempo de evolución es un segundo. Entonces, por ahí medio como que el tiempo es el que no te acompaña. ¿Ah? Bueno, espero que se haya entendido. Léanlo un poquito más, obviamente, hay que leer, hay que ver la bibliografía y estaremos charlando en algún momento. Un abrazo.